Alfred, komm bitte mal zur Kommandantur. Alfred, vete por favor a comandancia. Hay algo en contra tuyo. Entonces mi padre dijo, bueno, en ese caso te acompaño. Y este servidor municipal dijo entonces, Alfred, lo mejor es que te vayas por la puerta trasera. Esto es, huye hacia el oeste. Mi padre dijo, yo no le he hecho nada a nadie. He luchado por lo que ahora tenemos. Y así fue a la comandancia y no volvió jamás. So ging zur Kommandantur und kam nie wieder. Recordamos a los muertos cuyas tumbas no conocemos y recordamos a los sobrevivientes. Aquí se pasó hambre, se lloró, se sufrió y se murió. Nos hallamos hoy en el lugar en el que jóvenes, mujeres y hombres de todo Mecklemburgo fueron encerrados como animales entre 1945 y 1948. Misa conmemorativa por los muertos del campo de concentración de Fünf-Eichen, cerca de Neubrandenburg. 4.000 familiares y antiguos internados en una marcha silenciosa por aquellos cuya muerte no se reconoció oficialmente hasta 1990 y sobre la cual reinó un silencio forzoso a lo largo de 40 años. Robert Seiler, entonces socialdemócrata, estuvo en el campo de concentración nazi hasta 1945. Ja, ich kam aus dem Konzentrationslager Buchenwald. Sí, yo salía del campo de concentración de Buchenwald e iba de camino a Berlín, cuando fui atrapado por la policía secreta soviética, el NKWD. Después fuimos interrogados y a mí, por ejemplo, se me inculpó de ser un agente norteamericano. Fuimos a parar a diferentes campos. Primero al Cecilienhof, luego al campo de Kletchendorf y de allí a Preslitovsk, donde sufrí un ataque de nervios. Regresé a Berlín como incapacitado para trabajar y desde Berlín de vuelta a Buchenwald al campo. Hans Völkner, entonces comunista, regresaba de la emigración en Francia. Al pasar la frontera fui detenido por agentes de órganos administrativos de Alemania Oriental, los cuales me entregaron a las autoridades soviéticas. Para estos, el hecho de que yo reconocía haber trabajado de intérprete para los ferrocarriles del Reich y así haber tenido contacto con el gobierno militar francés fue suficiente para acusarme de espionaje. Y no solo para acusarme, sino también para condenarme a 25 años de reclusión en un campo de trabajos forzados. 1945. Los comandantes en jefe de las 4 fuerzas de ocupación retomaron la violencia suprema en las zonas por ellos ocupadas. Regían las órdenes y las leyes de los aliados. Meta común, la desnazificación de Alemania. La puesta en práctica en la zona de ocupación soviética la tomó el NKWD, la policía secreta soviética. Se basaban en los acuerdos de los aliados. Permitían el castigo de criminales de guerra, así como la reclusión de funcionarios del NSDAP, Partido de los Trabajadores Nacional Socialista Alemán, y de personas que podían resultar un peligro para los ocupantes y para sus fines. Hubo una ola de detenciones de culpables e inocentes. El antiguo campo de concentración nazi de Sachsenhausen se utilizó a partir de ese momento como campo de rehabilitación, lo mismo que el campo de concentración de Buchenwald y otros antiguos campos de prisioneros de guerra y cárceles como Bautzen. En total surgieron 11 campos de rehabilitación en la zona de ocupación soviética, dedicados a la desnazificación.
En la práctica sucedió que, al principio, se persiguió en su mayoría a nacionalsocialistas y a funcionarios del NSDAP, los cuales eran llevados a los campos de rehabilitación. A esta primera fase, que quizás afectó a culpables en mayor o menor medida, le siguió una segunda y una tercera, en la que, sobre todo, se internó a jóvenes que luego fueron condenados, acabando después en el campo de prisioneros. A continuación, hubo fases en las que la resistencia contra la fuerza de ocupación se generalizó y mucha gente fue condenada a penas graves solo por ser sospechosa. Aquí, en el antiguo campo de concentración de Buchenwald, fueron encerrados en un espacio mínimo miles de jóvenes de 15 años, las últimas reservas de Hitler, supuestos espías, pequeños nazis y personas que habían sido denunciadas. En principio hay que diferenciar que en los campos de trabajos nazis era corriente exterminar a las personas por medio del trabajo, mientras que en las prisiones soviéticas no había trabajo, excepto las tareas normales de mantenimiento del campo. Y debo decir que cuando no se tiene nada que hacer durante todo el día y no hay ningún deber, esto también desmoraliza, deprime y muchas personas perecieron por ese motivo. La alimentación, por supuesto, era miserable. Había poco pan y solo una sopa aguada. Está claro que el que no estaba acostumbrado a todo ello, como nosotros cuatro, que ya habíamos estado en el campo, y entonces yo pesaba tantas libras como hoy kilos, tenía que adaptarse del todo a la nueva alimentación, y todo esto lo conseguían solamente los menos. Esto solo lo conseguían los menos, y significa muchas personas morían de hambre, de edemas y por falta de resistencia contra las enfermedades, como tuberculosis, infecciones del pulmón, disentería. En los campos de rehabilitación soviéticos, la muerte era algo que pertenecía a la vida cotidiana. La cifra de internados no disminuía, siempre llegaban nuevos. Para mí algo es seguro. Solo en casos excepcionales se trataba de gente realmente culpable de haber cometido algún crimen. Por lo tanto, creo que no se partía del principio de examinar individualmente cada caso, sino más bien, por decirlo de alguna manera, de infundir miedo y terror, para así poder implantar las metas políticas previstas. Las metas políticas de las fuerzas de ocupación soviéticas eran la desnazificación completa y la organización de un sistema democrático antifascista, un cambio radical en el Estado y en la sociedad. En 1945 enviaron desde Moscú a Walter Ulbricht y a otros inmigrantes para que les apoyaran. Estos debían tomar las posiciones claves en las nuevas administraciones alemanas. Se permitió fundar partidos políticos. Al Partido Comunista se le asignó la posición primordial. La meta era no tener que gobernar inmediatamente como partido único, sino aliar otras fuerzas, socialdemócratas, demócratas cristianos y demócratas liberales, y en grupo formar un bloque democrático antifascista que en cierta manera tomara la responsabilidad en conjunto. La segunda meta era que tras un periodo del bloque democrático antifascista, el Partido Comunista se convirtiera en el partido más fuerte, por lo que tendría que tomar la dirección. Dos hombres determinaron el camino del Partido Comunista de Alemania, Walter Ulbricht en estrecha colaboración con la administración militar soviética y Wilhelm Pieck como representante en el exterior, pero las cuentas no salieron bien. Ya en octubre de 1945 se hizo evidente para el espanto del Partido Comunista que el Partido Socialdemócrata crecía más rápido y se hacía más fuerte, de modo que los comunistas contaban con unos 600.000 afiliados, mientras los socialdemócratas tenían ya 750.000. Y entonces, a finales de octubre, se dio la orden de formar un partido unificado lo más rápidamente posible,
el cual se creó finalmente el 22 de abril de 1946 bajo una presión increíble con el nombre de Partido Socialista Unificado de Alemania, el SED. Formación del partido, impuesto a pesar de la resistencia de muchos socialdemócratas, pero todavía se respetaba a los socialdemócratas, al SPD. El presidente del SPD, Otto Grotewohl, y el presidente del KPD, Wilhelm Pieck, tenían los mismos derechos. El SPD abriría un camino alemán especial hacia el socialismo que no tenía por qué seguir el modelo soviético. Pero las divergencias políticas se acentuaban. Muchos socialdemócratas abandonaron el partido unificado. Tampoco los comunistas estaban de acuerdo con la línea del SED, y menos cuando en 1948 abandona su propio camino hacia el socialismo y se convierte en un partido de modelo soviético. Alfred, comunista, padre de Manfred Gull, fue arrestado en 1946. Porque mi padre siempre dijo, este comunismo no lo queríamos, es el comunismo ruso y no lo queríamos. Nosotros queríamos el comunismo al estilo de Thälmann, y entonces creemos que no quiso entrar en el nuevo partido, pues no estaba de acuerdo con el SED. Y es que a un comunista y a un socialdemócrata no se les puede unir. Su padre, Alfred, fue enviado al campo de Fünf-Eichen sin juicio y no regresó jamás. Peter Bordin, entonces socialdemócrata, había criticado la arbitrariedad política de la Unión Soviética. El 9 de octubre de 1948 fui arrestado en la calle. Fui llevado a uno de los famosos sótanos del NKWD y en el primer interrogatorio se me acusó de haber hecho propaganda antisoviética, actividades contrarrevolucionarias y de haber criticado el acceso del SED a los intereses estatales del gobierno de entonces. La condena, 10 años de campo penitenciario en Sachsenhausen. Hermann Kreutzer, miembro fundador del SPD de Saalfeld, contrario a la unificación forzada. Sí, fui arrestado junto con otros muchos socialdemócratas, pues en aquel entonces el SED había clasificado a los antiguos socialdemócratas en 3 categorías. Los simpatizantes, luego aquellos a los que había que imponer un castigo disciplinario, y los del tercer grupo que debían ser tratados administrativamente. Desgraciadamente a este grupo pertenecía yo a causa de nuestros vínculos con el Partido Socialdemócrata de Berlín y por nuestra abierta oposición a la bolchevización de la zona, lo cual fue suficiente para que fuéramos apresados por la policía secreta soviética. La condena, 25 años de campo de trabajo en Bautzen. Su prometida en aquel entonces, Dorothee Kreutzer, también socialdemócrata. Luego la policía secreta nos condujo a Saalfeld y el día siguiente nos devolvió a Gera, en Turingia. Allí había un antiguo hotel. En él habían instalado a los presos, la mayoría socialdemócratas, que pensaban igual que nosotros y que se habían declarado abiertamente en contra de la unificación forzada. Allí estuvimos unas semanas y luego fuimos a Weimar, a una prisión donde fuimos condenados a 25 años cada uno, el 31 de agosto de 1949, tras casi 5 meses de detención preventiva. Condenada por un tribunal militar soviético, fue enviada a Sachsenhausen. Sachsenhausen, hoy lugar conmemorativo de las víctimas del nacionalsocialismo. En esta parte del campo, el NKWD instaló a los internados arbitrariamente. Los condenados iban a esta otra parte separada, 10 o 25 años según la fórmula estándar de los tribunales militares soviéticos. Condenados por el artículo político 58 del derecho penal soviético, contrarrevolución y propaganda antisoviética, con procesos sin derecho a la defensa, sin posibilidad de apelación. Con o sin condena, la gente desaparecía en los campos o en las prisiones sin dejar huella. No teníamos ni la más mínima posibilidad de enviar alguna noticia. No había posibilidad de escribir o de dar alguna señal de vida. Hasta nuestro regreso, más tarde. Nosotros mismos siempre supimos que todavía vivíamos, nos fuese en aquel momento como nos fuese.
Pero eso no lo sabían nuestros allegados, los cuales, como he sabido después, estaban terriblemente preocupados. Bueno, mi madre había escrito a Stalin, al ministro de Justicia de Moscú, a la Cruz Roja de Moscú, a la Cruz Roja de Frankfurt y a las de Suiza. Es decir, preguntó por nosotros en todos los sitios posibles, pero en la mayoría de los casos no obtuvo respuesta alguna. Sin embargo, hacia el exterior se escapaban algunas noticias sobre la situación en la zona de ocupación soviética. En Berlín Oeste, el presidente del SPD, Franz Neumann, lo denunció públicamente el 1 de mayo de 1948. En esta hora recordamos a los desaparecidos que aún hoy se ven obligados a perecer en algún sótano o en algún campo de concentración y de los cuales los familiares no han tenido noticia alguna hasta ahora, desde hace más de 3 años. Poco tiempo después, la desnazificación concluía oficialmente. Se disolvieron la mayoría de los campos de rehabilitación en la zona soviética. Se nos movilizó para darnos la libertad. Fuimos a un barracón especial. Después llegó una comida fabulosa y entonces nos preguntamos. En cualquier caso, habían sido 3 años y medio, desde 1945 hasta 1948. Nos preguntábamos qué estaba pasando. ¿Quieren cebarnos porque necesitan nuevas fuerzas de trabajo en la Unión Soviética o qué? Y fíjate, de repente nos dieron ropas nuevas y recibimos un certificado de puesta en libertad. Tuvimos que subirnos a un camión y fuimos conducidos a Weimar. Allí se bajó la trampilla, estábamos afuera. Sin embargo, en Bautzen, Buchenwald y Sachsenhausen, los campos y las cárceles se llenaban de nuevo. Si en 1945 los detenidos eran en su mayoría nazis culpables, supuestos y reales, después aumentó la cifra de socialdemócratas víctimas de las olas de depuración. Y al mismo tiempo eran detenidos más y más seguidores de los denominados partidos del bloque, la Unión Cristiano-Demócrata y los demócratas liberales, y concretamente aquellos que abogaban por la independencia y el desarrollo de su propio partido. Y a partir del verano de 1948, a partir de la ruptura con Tito, aumentó incluso el número de comunistas arrestados, de hecho, aquellos comunistas que defendían una vía independiente. Pero los funcionarios del SED sometieron esa vía a las pretensiones directrices de la Unión Soviética con la creación de la RDA, República Democrática Alemana. En 1949, el orden antifascista democrático se convirtió en orden socialista, y la diversidad de opiniones políticas fue suprimida definitivamente. Creo que fue lo peor, el fallo más grave que se cometió desde el principio, que se impusiera el lema «El fin justifica los medios». Y aquel que haya dado un paso en este sentido, tiene que darlos todos. Al final, no solo resulta que el fin justifica los medios, sino que se cree tener el derecho e incluso la obligación de golpearle en la cabeza a la gente, si esta gente no quiere entender lo que es bueno para ella, hasta que acabe por aceptarlo. Se seguía el método de eliminar cabezas o a aquellos que habían sido especialmente activos para así provocar miedo. Por eso muchos huyeron o al menos no se atrevieron a enfrentarse al sistema. En 1950 parecía que la hegemonía del SED estaba lo suficientemente asegurada. La Unión Soviética consideró que había llegado el momento de disolver sus campos de rehabilitación. Según una resolución del gobierno de la Unión Soviética, se han disuelto todos los campos de rehabilitación que se hallaban bajo control de las autoridades soviéticas en Alemania. Al igual que aquí, en Sachsenhausen, también en los otros 2 campos serán puestos en libertad un total de más de 15.000 personas en el transcurso de un mes. Entrega de dinero de viaje a personas que habían sido detenidas en virtud del Tratado de Potsdam sobre la democratización de Alemania. Estas vivían mucho mejor y más dignamente que los desplazados en los campamentos de la zona occidental, tal y como informó un alto dignatario de la Iglesia.
Las personas puestas en libertad tendrán que demostrar que son capaces de apreciar esta muestra de confianza. Las autoridades les ayudarán en su reinserción social. Pero si un enemigo de nuestra república, extranjero o del país, atenta contra el orden democrático, la respuesta será dura y categórica. Puesta en libertad, pero no para todos, miles de condenados fueron trasladados a cárceles de la RDA o a la Unión Soviética. Sachsenhausen hoy, difícil encontrar huellas del campo de rehabilitación. Las barracas han desaparecido. En el sitio donde la RDA levantó acto seguido un monumento conmemorativo de las víctimas del nacionalsocialismo, la historia del campo de rehabilitación permanecía en gran parte desconocida y los trabajadores de este lugar conmemorativo tampoco sabían con mucha exactitud quiénes habían sido los jóvenes, mujeres y hombres que el NKWD tuvo internados aquí durante años. Cuando se tocaba el tema durante las visitas turísticas o en otras ocasiones, en general, en los últimos años decíamos, sí, hubo un campo de rehabilitación. Decíamos, aquí se castigaba a la gente que había cometido delitos en la época del fascismo. En realidad no sabíamos de qué se trataba y por lo tanto no podíamos hacer declaraciones, pues nosotros no habíamos hecho la encuesta, en nuestro archivo no disponíamos de ningún tipo de material. Tampoco había nadie que conociera exactamente el número de muertos. El bosque de Schmachtenhagen, cerca de Sachsenhausen, un auténtico cementerio. Estábamos tumbados en una sala con cerca de 400 personas y todas las semanas teníamos 2, 3, 4 muertos. También en muchas otras salas pasaba lo mismo. En Bautzen, con capacidad de 6.500 personas, yacen unos 13.000 muertos. Al igual que en Bautzen, en los restantes campos de rehabilitación murieron también miles de personas. Por todas partes en los alrededores de los campos, los muertos eran enterrados en fosas comunes. Los internados de aquella época y los familiares sabían de su existencia, pero solo los cambios producidos en la RDA permitieron su búsqueda. Cuando se abrieron las primeras fosas comunes en la primavera de 1990, la verdad sobre la arbitrariedad política de los años de posguerra causó un choque tremendo. Sigue sin estar claro cuántas personas perdieron la vida aquí en Sachsenhausen. Según cálculos recientes, después de las nuevas encuestas, partimos de que debieron ser más de 20.000 las personas que dejaron su vida en el campo de rehabilitación de Sachsenhausen. Según datos soviéticos, en total fueron como mínimo 43.000 personas para las que un bosque cercano al campo sirvió de cementerio. Según otras fuentes, fueron hasta 70.000. El que moría en un campo de rehabilitación constaba como desaparecido para sus familiares hasta hoy. Desde nuestro punto de vista, nuestro Estado nunca nos comunicó ni que mi padre estaba muerto, ni dónde se hallaba. Su padre se halla probablemente aquí, en Pfenfeichen, cerca de Neubrandenburg, pero al hijo nunca se le permitió hacer preguntas. Los antiguos internados que se habían quedado en la República Democrática Alemana también estaban condenados a guardar silencio. Por aquel entonces, callar era algo muy difícil. Era casi imposible. Pero tampoco estaba permitido decir nada. Y sobre todo, si se hubiera dicho algo y en público, se nos hubiera tapado la boca de verdad. Hemos escondido, arrinconado ese pasado. Había dejado de existir para nosotros, pues era el único modo de seguir viviendo. Recuerdos reprimidos a lo largo de 40 años. Recuerdos que han marcado la vida de decenas de miles de personas y el recuerdo de unos pocos culpables y muchos inocentes que perdieron la vida innecesariamente.
Mi deseo personal es sencillamente que la historia sea reescrita conforme a la verdad. Soy una víctima de esta guerra, y el que Stalin estuviera en el poder fue mi desgracia. Así lo veo hoy en día en la distancia. Campos de rehabilitación soviética, también una parte de la historia alemana.